Hola chiquillos, chiquillas, bienvenidos a su primera clase del preu de física, de la asignatura de física. Y en esta vamos a ver primero sistema de referencia y por qué es importante saber ubicarlo bien y por qué es importante definirlo también. Bueno, y partamos con un ejemplo. No sé si ustedes han visto en la carretera cuando han estado viajando que de repente hay carteles de este estilo que dice kilómetro y un número. En este caso yo dibujé kilómetro 50. ¿No es cierto? Lo natural es preguntarse 50 kilómetros de qué. O sea, ¿con qué estoy midiendo 50 kilómetros? Porque si me dice esto es porque estoy a 50 kilómetros de algo. La pregunta es ¿de qué? Bueno, y en particular para la carretera 5 Norte y la 5 Sur, que cruza prácticamente todo Chile, se miden siempre los kilómetros con respecto al centro de Santiago. Es decir, por ejemplo, si acá yo tengo Santiago, ¿no es cierto? Pongámosle una S de Santiago. Y por acá yo tengo este cartel de acá, significa que entre el centro de Santiago y este cartel hay 50 kilómetros de carretera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ahora a mí me diera por medir, en vez con respecto al centro de Santiago, lo mido con respecto al centro de Rancagua? ¿Ya? O sea, Rancagua va a estar un poco más al sur, ponemos acá una R, y la distancia de Santiago a Rancagua la busqué y era de 78 kilómetros. Significa que ahora todos estos carteles yo tendría que cambiarlo al número que tienen, sumarle 78 kilómetros. ¿No es cierto? Ahora este nuevo cartel sería 50 más 78, o sea, 128. ¿No es cierto? Bueno, y por eso es importante definir siempre el origen de mi sistema. En este caso, los kilómetros se miden con respecto al centro de Santiago. Pero uno puede también hablar de alturas, por ejemplo. El Everest está medido con respecto al nivel del mar, ¿no es cierto? Son 8000 y algo de metros sobre nivel del mar. O sea, siempre es importante establecer ese origen del sistema que yo estoy ocupando. En el caso del Everest, bueno, el nivel del mar, en este caso el centro de Santiago. ¿No es cierto? Pero puede ser respecto a cualquier cosa. Siguiendo como con el tópico de las carreteras y todo eso. Uno, por ejemplo, si es que va en un auto y va viajando por la carretera a unos 100 kilómetros por hora, significa que yo con respecto al suelo, ya imaginemos que acá está el auto, voy a dibujar un autito para que se vea, ya este es el autito, y el autito se está moviendo con una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, acá está el camino, ¿no es cierto? Se está moviendo a 100 kilómetros por hora con respecto al suelo, con respecto a un punto en el suelo cualquiera, con respecto a un árbol, con respecto a este punto de acá, a este punto de acá, da lo mismo, pero me estoy moviendo con respecto a 100 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Pero yo, estando en el auto, si ahora yo mido mi velocidad con respecto al auto, ¿no es cierto? Que yo si es que voy manejando, si es que voy de pasajero en un auto, estoy parado con respecto al auto. En el fondo no me estoy moviendo con respecto al auto, o sea, mi velocidad con respecto al auto sería de 0, ¿no es cierto? Con respecto al suelo sería de 100 km por hora, con respecto al auto sería 0, porque el auto se está moviendo junto conmigo. Ya, y ahora poniendo un ejemplo un poco más gráfico, que ya no es ejemplo, sino es la definición. Si me paro un punto acá y le pongo un punto A, ¿no es cierto? Y tengo un punto acá y le coloco B. ¿Ya? Y estos dos puntos están separados a 5 cuadritos. ¿Ya? Ahora nuestra distancia va a estar medida en cuadritos. Si es que yo sitúo mi sistema de referencia acá, significa que el punto A va a estar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a estar, coloquémoslo acá, a 7 cuadritos. Y el punto B sería 7, bueno, 8, 9, 10, 11, 12. Estaría a 12 cuadritos. ¿No es cierto? Con respecto a este punto de acá. Medido con respecto a este punto. Ahora si yo cambio el sistema de referencia y lo coloco por acá, unos 4 cuadritos más acá, yo lo voy a marcar con azul, entonces el punto A va a estar a una distancia con respecto a este punto de 7 más 4, ¿no es cierto? Porque esta distancia acá es de 4 cuadritos. Entonces ahora el punto A va a estar medido a una distancia de 11 cuadritos. Y el punto B va a ser entonces 16 cuadritos. Pero medido con respecto a este punto, o bien con respecto a este punto, la distancia entre ambos puntos siempre se va a mantener y va a ser de 5 cuadritos. ¿Se entiende? O sea, en el fondo el sistema de referencia es solo para definir el origen con respecto a qué estoy midiendo las cosas. Pero si yo tengo dos puntos en el espacio, estos van a medir 5 cuadritos,
o sea, la distancia entre estos va a medir 5 cuadritos acá, si lo mide acá con respecto a este punto, si lo mide con respecto a este punto, a este punto, a este punto, da lo mismo. Siempre se va a mantener. Pero la distancia medida con respecto al punto no. Y bueno, básicamente esa es la intuición que uno tiene que tener para trabajar con el sistema de referencia. Otro ejemplo más antes de terminar, que por ejemplo si yo tengo un edificio, uno generalmente las alturas de los edificios siempre lo mide con respecto al suelo. ¿Ya? Uno dice, bueno, este edificio mide 100 metros, claro, con respecto al suelo. Pero me van a creer que si yo estoy en el segundo, o a la mitad del edificio, no necesariamente el segundo piso, pero en un punto intermedio del edificio y quiero medir el techo, ahora esto no va a medir lo mismo, ¿no es cierto? Va a medir menos. Va a medir la altura del edificio menos la altura a la que yo esté parado. Todo medido con respecto al suelo, ¿no es cierto? Yo siempre me gusta trabajar con respecto al suelo, porque es lo más intuitivo, ¿no es cierto?, cuando uno trabaja con alturas. Pero uno, siempre y cuando uno defina, el sistema de referencia yo lo puedo definir donde yo quiera, siempre y cuando sea consistente con respecto a él. Y bueno, eso sería la intuición de la primera clase. Vimos ejemplos, vimos la definición y con eso ya están listos entonces para seguir trabajando en este curso de física, que se vienen hartas cosas. Bueno, nos vemos chiquillos, chiquillas, que tengan una buena cuarentena. Chao, chao.